La ciudad de la luz como epicentro artístico tras la Segunda Guerra Mundial. El Museo Reina Sofía descubre la exposición París pese a todo, artistas extranjeros 1944-1968. Una muestra colectiva de más de 200 obras que a través de la pintura, la escultura, la música o el cine explora las tendencias creativas que surgieron en la capital francesa como respuesta a las presiones políticas y a los acontecimientos históricos. El comisario de la exposición, Serge Guilbaud, destaca la contribución de aquellos inmigrantes que hicieron de París la capital del arte. Mi idea era decir, vamos a mostrar cronológicamente a través de muchas salas lo que sucedió en París, qué tipo de debates se desarrollaron en París relacionados con la historia, los hechos históricos o las guerras. Y puedes ver que los artistas están intentando adaptarse de diferentes formas para explicar al público o a ellos mismos cómo afrontar la posguerra. La muestra parte de la desaparición de uno de los pilares del arte moderno, Kandinsky, y la coronación de un artista resucitado de entre las atrocidades de la guerra como Picasso. Durante 12 salas, el visitante se sumerge en un escenario en el que los artistas extranjeros dinamitaron las corrientes artísticas oficiales con el Art Brut de Jan Krycek, la abstracción geométrica de Carmen Herrera, la denuncia de la violencia de Walsh, la monumentalidad de Anna Eva Bergman o el espacio multirracial que fue la Galería Witt. Ya en la década de los 50, la descolonización francesa y la guerra de Argelia despertaron la solidaridad en autores como Gloria de Herrera o Roberto Matta, sentimiento que queda reflejado en el gran cuadro Antifascista colectivo. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía, comenta la variedad de estilos. La historia del arte, la cultura, las sociedades no se conforman a partir de la hegemonía de un estilo, sino que en este caso la idea era mostrar cómo París sigue siendo la gran capital cultural del mundo, no porque haya un estilo dominante, que ese sí está posiblemente en Estados Unidos, sino porque hay una confluencia de estilos que antagonizan, estilos que además están defendidos en su mayoría por extranjeros. El recorrido llega a su fin con obras como Juanito va a la ciudad, de Antonio Berni, o Los cuatro dictadores, de Eduardo Arroyo, quienes criticaban los excesos del capitalismo y la sociedad de consumo. Una recopilación que exhibe creaciones inéditas de más de 100 artistas de América, Europa, África y Asia que vieron en París una referencia y estímulo para el arte moderno y el debate político.